En esta oportunidad vamos a tener pasaje de la intervención del analista Jorge Richter, ¿ah? Donde pues resaltó el trabajo que vino y viene realizando pues la radio Causacho Uncoca, el papel que jugó Causacho Uncoca en los momentos más difíciles cuando gobernaba la dictadura en Bolivia. La verdad que en muchas ocasiones pues la dictadura quería tomar la radio, ¿eh? Y la verdad y meter preso a los que están al frente de la radio Causacho Uncoca, pero a pesar de todo la radio sigue jugando un papel importante y jugó un papel importante para la recuperación de la democracia, porque gracias a Causacho Uncoca nunca pudieron silenciar la voz del pueblo. Vamos a escuchar pasajes pues de Jorge Richter, donde también mencionó que la verdad que hoy los gremiales ha sido tomado, pues, parte de los gremiales, ¿no? Ha sido tomado por Fernando Camacho y todos estos grupos de la derecha, están buscando de infiltrar dentro de las organizaciones sociales para buscar de dividir. Hoy la derecha no duerme, pero lamentablemente la derecha ya no tiene espacio y nunca más retornará al poder en Bolivia, porque lo único que saben es robar y saquear el dinero del pueblo boliviano. Vamos a escuchar a pasajes de la intervención del analista Jorge Richter. Ramiro, yo te podría contar lo siguiente. El día miércoles a la noche participaba de un evento, de una mesa que era parte de un congreso sobre el Estado plurinacional. Ahí había representación de todos los países de la región, de Latinoamérica. En la mesa que a mí me tocaba estaba gente del Ecuador, de Colombia, quiero decir, y estaba gente también de Chile. Y entre el público, por supuesto, hermanas, hermanos, sectores originarios nos señalaban cuando ellos hacían sus preguntas y todo ello, señalaban y decían la importancia de poder acceder a medios de comunicación propios, porque tenían absolutamente claro cómo se distorsionan las informaciones o cuál es el acento interesado que tiene determinada información que circula por medios tradicionales. Este era uno de los elementos en el cual nuestras hermanas, hermanos ponían mayor énfasis, que las radios puedan también, que ellos puedan también tener radios que las administren, que puedan determinar cuáles son los temas que quieren discutir, que quieren debatir y hacer conocer una información sobre lo que también está ocurriendo en el país, pero con miradas diferentes. Y ahí la radio Causacho, no solamente durante la etapa del golpe y el tiempo de la resistencia al gobierno de facto de la señora Áñez, que fue un tiempo en términos comunicacionales, fue un tiempo oscuro. Si tú recuerdas, Ramiro, ahí toda la información en gran medida era modulada de acuerdo a los intereses que sostenía aquel régimen y los intentos de impedir que hayan elecciones en el país. Y la radio Causacho ahí jugó un rol fundamental. Prácticamente se puede decir que de manera libre, de manera abierta, de manera incluso sin temor alguno a que haya una censura por una palabra que ya pueda tener mayor complejidad en lo que uno decía o compromiso, la radio Causacho expresaba esta libertad. Entonces, si tú ahí me preguntas cuál es la primera referencia que yo tengo en mi pensamiento cuando escucho la radio Causacho, es el ejercicio de la resistencia política ante el golpe de Estado y el ejercicio de nuestra libertad de expresión, de una infinita libertad de expresión que uno tiene cuando habla y cuando se transmite a través de las ondas de la Causacho Uncoca. Si hay una palabra que la identifica, entonces, Ramiro, para mí es libertad. Como siempre, muy elocuente y sabias en tus palabras y el agradecimiento.
por esta referencia. Y bueno, efectivamente hemos estado en los tiempos, en los momentos muy difíciles, y tú también hiciste tu gran parte de manera particular. Nosotros, la primera vez que yo vi el análisis que hacías a través de las redes, dije, hay que volverlo a difundir esto. Agarren, Jorge, hay que ponerle como nuestro invitado. Y multiplicar un poco los mensajes de inmediato, porque me pareció que hay momentos en los que todos nos debemos unir si estamos con una misma causa y el mismo pensamiento. Así que desde el primer momento de tus mensajes vimos y aprovechamos la posibilidad de difundirlo también. Gracias, Jorge, por esos grandes aportes que hiciste. Y yo ahí te digo, Ramiro, estoy tratando de hacer memoria. Era un periodista, no recuerdo ahora el nombre, era un periodista que me hablaba siempre en las noches, para ya seguramente cerrando la jornada, a eso de las 9 o 10 de la noche, estábamos nosotros, recuerdo, en cuarentena, y él me llamaba, tenía una característica, porque él me llamaba y me decía, don Jorge, unas preguntas muy breves. Y lo breve eran 45 minutos, lo breve eran 50 minutos, que terminábamos siempre hablando respecto a lo que estaba ocurriendo en el país. Y yo me imaginaba, decía, ¿quién podrá tener más dificultades si allá en la radio o yo diciendo lo que estoy señalando? Porque hablábamos verdaderamente sobre lo que estaba ocurriendo en el país, sobre la forma autoritaria de proceder de aquellos ministros, sobre la indisimulada acción de la señora Áñez por quedarse en el poder, sobre los grupos que la sostenían, los grupos cívicos, los grupos, las agrupaciones ciudadanas de comunidad ciudadana, que estaban siempre respaldando implícitamente lo que hacía la señora Áñez, todos contentos con el gobierno no constitucional. Toda la derecha, los que se decían de centro se habían transformado en derecha extrema también, Ramiro. Y ahí, por lo menos 3 veces a la semana, lo que eran unos pequeños minutos rápidos sobre algún tema puntual se transformaba, como te digo, en 40, 50 minutos conversando. Siempre en las noches. Como estábamos en cuarentena, entonces yo recuerdo que me sentaba hacia la ventana, las calles vacías, ahí en la ciudad de La Paz, me sentaba hacia las ventanas, y alguna vez que lo dijimos pasaban las tanquetas militares porque estaban patrullando nuestras ciudades, y yo más o menos lo que estaba haciendo era relatar esas sensaciones que te producían militares en las calles, la policía con sus sirenas, con los megáfonos diciendo que había que ingresar a los hogares. Ahora lo relatamos ya casi como un hecho anecdótico, Ramiro, pero no podemos nunca perder la conciencia de que aquello fueron momentos críticos y había un abuso, un autoritarismo y una conformación de Estado, repito, de Estado autoritario, donde esa advertencia a través del megáfono se convertía en detención si es que tú osabas salir a la calle. Y bueno, yo sé que en el caso de ustedes han tenido amedrentamiento, han tenido ofensas, los han estado persiguiendo también. Ha sido muy complicado, Ramiro. Ahí tu presencia, tu figura ha sido un baluarte para que se pueda asociar la palabra libertad a la radio Causachuncoca. Eso no funciona por arte de magia ni es una cuestión mecánica. Alguien tiene que estar detrás con riesgo de su misma seguridad personal. Alguien tiene que estar detrás dándole fuerza, convicción mística a todo aquello, y pues tú has sido ahí. Así que estos 15 años también seguramente la radio Causachun te rendirá un homenaje por la actividad que has hecho. En los tiempos normales todo termina siendo siempre mucho más fácil. Vos sabes que la gente hasta se envalentona para poder realizar alguna libre expresión de algo, pero en los momentos difíciles, como
el tiempo de la dictadura, del golpe de Estado, de las persecuciones que desencadenaron, de la acción incontrolada de aquellos ministros que solamente podían o sabían mostrar un par de esposas para la próxima detención y la amenaza de cárcel a aquel que dijera algo. El tiempo donde la ministra Lizárraga señalaba y decía que a todos aquellos periodistas que hagan sedición serán llevados a justicia. ¿Qué era sedición en ese momento? Decir que estábamos en presencia de un golpe de Estado. Entonces, en esos tiempos difíciles había que elevar la voz. Ahí eran unos cuantos, Ramiro, unos cuantos, tal vez con los dedos de una mano alcanza para contarlos, y tú estuviste ahí. El amigo de la noche que me llamaba también estaba ahí, siempre preocupado. Él hacía una breve introducción sobre el estado del tiempo, si hacía calor, si hacía frío, y después entrábamos directo al tema. Todos juntos al final, de una manera, Ramiro, con formas distintas, todos juntos aportamos para recuperar nuestra democracia y tener la tranquilidad, hoy en día, nuestra libertad, que la vamos disfrutando día a día. Por supuesto que aquellos que estuvieron en el golpe también disfrutan esa libertad hoy en día, Ramiro, para adjetivar, para insultar, para inventar falacias todo el tiempo. Hace unas horas atrás tuviste que hemos conocido ahí un audio respecto de una supuesta reunión en el extremo del absurdo, Yo ayer pensaba un poco en aquello y decía, sin lugar a dudas que esto es construido por ellos mismos, sin lugar a dudas es construido por ellos mismos para darles fuerza, y ahí todavía hay gente, hay medios que se enganchan en ese afán de seguir destruyendo a nuestra sociedad. Pero bueno, Ramiro, estamos hoy con libertad, estamos libres, estamos en democracia, la gente se ha pronunciado, el año pasado ha recuperado, y en todo ello, en toda esta historia de recuperación de la radio, el nombre de la causa Chuncoca, el nombre de Ramiro está absolutamente asociado a ese proceso. Yo te dejo ahí, por ello, un abrazo de alegría y un abrazo de reconfortarnos en democracia, Ramiro. Muchísimas gracias. Bueno, en los tiempos de la dictadura de la ex senadora Áñez, de decirle a ella transitoria ya era sedicioso. Incluso pusieron decir, lo dijeron públicamente a los periodistas. Había un documento. ¿No? Sí, había un documento. Que le digan, que se refieran a ella como presidenta constitucional. Y en la causación jamás diríamos eso, porque siempre supimos que no fue así. Pero, a ver, entrando al tema, estimado Jorge, antes de la dictadura, antes del golpe, han hecho una construcción con diferentes movimientos. Hay que recordar y acomodar ficha por ficha, pedazo por pedazo, lo que han ido construyendo los de la derecha para lograr su cometido. Y el cometido era principalmente sacarlo de Palacio al hermano Evo Morales, siendo presidente, deslegitimar unas elecciones con su famoso discurso del fraude, que también lo han ido construyendo. Han logrado hacer lo que hicieron con el golpe de Estado, haciendo movilizaciones por un lado, por otro lado, por un sector, por otro, y finalmente una movilización de los cívicos. Da la impresión de que ahora intentan hacer lo mismo. Da la impresión de que lo que decía en algún momento Camacho, recuerde, señor Lucho, nuestro presidente constitucional, y hay que remarcar la palabra constitucional porque eso sí es constitucional, decirles, recuerde, señor presidente, que ya tenemos la fórmula para sacar. Imagínense, decir estas cosas sí son sediciosas, pero para la prensa no es así. Entonces van marcando acciones, aunque fracasadas en algún momento, pero van marcando acciones que tienen aparentemente no solo el intento de desestabilizar, sino otra
gravísima intencionalidad. El país lo quieren desestabilizar al gobierno. Hay estrategias. ¿Tú tienes un análisis al respecto, estimado Jorge? Sí, Ramiro. El hecho central pasa que los resultados de noviembre de 2019 no fueron los que el grupo noviembrista esperaba. Ellos tenían una lectura del país de que instalada la crisis política en Bolivia, esta se iba a trasladar de forma mecánica y automática al partido de gobierno, esto es, al movimiento al socialismo. Y que esa crisis a ellos les iba a permitir poder rápidamente, en un proceso electoral controlado, al cual le habían incorporado todos los elementos necesarios para poder tener dominio sobre él. Cuando digo todos los elementos necesarios, es que tenían un Tribunal Supremo Electoral que les era absolutamente dócil, donde la presidenta de facto, la señora Áñez, había delegado a personas de su confianza, el señor Salvador Romero, si tú recuerdas aquello, el señor Salvador Romero, propuesto por Jorge Quiroga, avalado por el señor de Comunidad Ciudadana y llevado a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral como delegado ante el Tribunal Supremo Electoral y ahí finalmente electo como presidente de aquella instancia. También respondía a los intereses de todos los sectores de la derecha en el país. Y después, varias presidencias departamentales también ocupadas por los delegados de la señora Áñez. Quiero decir, un Tribunal Supremo Electoral en amplio control para tener un proceso electoral manejable. Otro elemento ahí central, que ellos querían un proceso electoral sin la presencia de Evo Morales, sin la presencia de Álvaro García Linera, y esto también lo consiguieron. Entonces, en ese marco de situación, pudieron y lograron establecer un proceso en el que tenían absolutamente todo para ganar en el entender de ellos. Y adicionalmente a eso se sumaba lo que te decía Ramiro, una crisis política en la alta dirigencia del movimiento al socialismo. Pero no habían comprendido que nuestro país no es y que el bloque popular no es solamente la estructura partidaria, sino que también es esa alianza hoy en día indisoluble que se mantiene con el bloque popular, con las organizaciones sociales extendidas a lo largo y ancho del país, absolutamente diversas. Desde el año 2003 al año 2019, desde la crisis en el momento en el que renuncia Sánchez de Lozada, al año 2019, las organizaciones sociales, Ramiro, en el país se habían multiplicado infinitamente porque expresan, a partir sobre todo de nuestra plurinacionalidad, la misma diversidad de nuestra sociedad, son formas de organización. Estas formas de organización que pueden ser culturales, económicas, religiosas, deportivas, organizacionales de entidades matrices, sindicales. Estas formas, pues en los tiempos electorales, Ramiro, toman una conducta homogénea. Y esa conducta homogénea le da un carácter de fuerza invencible al movimiento al socialismo en alianza con sus organizaciones sociales. Por ello es que nuevamente, de forma muy rápida, el movimiento popular se estructura y gana el proceso electoral. Se estructura y estuvo en enero del 2020 ya encabezando las encuestas. Esto no lo comprendían, ellos se sorprendían de por qué ocurría ello. A mí me preguntaban, Ramiro, en los medios de comunicación, cómo podía explicar, yo estaba en mi rol de analista, cómo podía explicar que a pesar de la crisis política, y me decían textualmente esto, Ramiro, fíjate tú, hermanos de la Causacho, ¿cómo es posible que el movimiento al socialismo encabece las encuestas
después de tantos escándalos, de tantos hechos de corrupción denunciados, de esas asociaciones vinculadas a un supuesto narcoestado y un conjunto de degradaciones a los cuales era asociado todo el movimiento al socialismo y su dirigencia. Y la respuesta era esta, que el país está compuesto por esta corporatividad social y popular y que ahí no había crisis. Y no había crisis precisamente porque es una forma de organización de vida, no es una cuestión estricta, básica y únicamente política, es una forma de organización de vida. Y ellos, en estas sus organizaciones, los movimientos sociales, nuestros sectores sociales y populares, en tiempo electoral unifican este su criterio. Esto que es absolutamente esencial para conocer cómo se organiza nuestro país, los sectores de la derecha lo ignoraban, hoy en día lo conocen, pero les molesta, no tienen empatía para poderse vincular con lo popular de nuestro país, Ramiro. Esto sucede. En esa perspectiva, ellos intentaron, nosotros vimos, detener el proceso electoral, intentaron poderle restar la personería jurídica al MAS, algo que lo siguen diciendo, y así llegaron al proceso electoral y lo perdieron. Catastróficamente, una derrota del 55%. Entonces, lo que sucedió en ese momento, Ramiro, fue un fracaso del noviembrismo, como yo le llamo, o de todo aquel grupo de hombres y de mujeres que creyeron en un proyecto político violento, no democrático, que generó muerte en nuestro país y que creyeron que por esa vía iban a lograr lo que no consiguen de forma democrática y electoral. Creyeron que podían instalar en Bolivia un proceso, pensando en aquella crisis, como te relataba, extendiéndome un poco, un proceso de largo aliento en Bolivia, y que llegaba el verano liberal para los bolivianos. Y resulta que los bolivianos, de manera clara y contundente, no solamente el 18 de octubre del pasado año, también hace unos días atrás, hace 10 días atrás, con el huipalazo, también con los festejos por el primer aniversario de la recuperación de la democracia, también con su presencia multitudinaria en las cumbres de reactivación y reconstrucción de nuestra economía. Ahí los bolivianos señalan y le dicen al país que el camino que ellos han elegido es el sendero democrático y no la vía del conflicto, de la tensión y de la ruptura institucional. Pero hay acá un elemento, Ramiro, y permíteme unos minutos decir esto. El modelo de país de los sectores conservadores en Bolivia es un modelo excluyente, es un modelo de conflicto y es un modelo segregacionista. En esas lógicas van a intentar no buscar una conciliación, una inclusión en medio de lo que debería ser, que es lo que Bolivia necesita, un diálogo de pacificación. Van a buscar nuevamente una ruptura que les permita incorporarse al poder, porque tienen una clara molestia y resistencia a lo que es distinto a ellos. Y cuando decimos a lo que es distinto a ellos, no solamente estamos hablando de las miradas racializadas o de la presentación como hacía el señor del Comité Cívico Pro Santa Cruz cuando se refería a nuestros hermanos y hermanas como esas bestias humanas, o a las últimas referencias que ha hecho también sobre todos los migrantes que llegan a Santa Cruz del resto del país, siempre utilizando de forma peyorativa la palabra raza. Lo que buscan estos sectores radicales es una sociedad que les permita a ellos encerrarse, Ramiro, encerrarse en sus propias universidades, en sus propios clubes privados, en sus propios barrios privados también, en sus propios restaurantes. Cuando ellos asisten a un estadio tienen sus propias graderías,
tienen sus espacios reservados porque al otro sector de la sociedad, al sector popular, a los sectores sociales, a los sectores que han emergido a consecuencia de políticas inclusivas, a esos sectores los desprecian. Pero no llega solamente este reparo conformando, como te decía, sus universidades, sus propios lugares en los cuales ellos socializan, sino que fundamentalmente quieren el poder del Estado para restablecer aquello que creen y consideran que por naturaleza les corresponde. Estamos hablando de los ministerios, de las representaciones diplomáticas, de las direcciones o de los cargos directivos de las empresas del Estado, porque creen, insisto en esto, piensan e imaginan que este es el espacio natural para este sector social. Y esto ha estado permanentemente vinculado o presente en la historia de nuestro país, Ramiro. No es la sociedad boliviana en su conjunto, como la estoy describiendo, son unos sectores sociales radicales que se dan a la tarea de desestabilizar, de financiar estas confrontaciones, de llevar esta belicosidad de su lenguaje al enfrentamiento con nuestros hermanos, quiero decir, y a provocar. Ramiro, no es casual lo que sucede en el país, no hay que mirarlo como un hecho que apareció de forma inesperada. Son pasos guionizados para provocar el enfrentamiento y la ruptura, que es el escenario en el cual ellos siempre pueden tener la posibilidad de ganar algo. Por ello, hemos observado que en las últimas horas, con la excusa de la ley 1386, de la ley que tiene de la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, frente a ello, tomados como argumento de una supuesta oposición a esta norma, que además en un paréntesis ahí, Ramiro, ellos hacia mediados del mes de agosto, los mismos que hoy día salen a criticar y a decir que es una ley persecutoria, que te harán inteligencia financiera, etcétera, ellos mismos aprobaron esa ley, ellos mismos estuvieron presentes cuando se discutió y varios de ellos aprobaron en las comisiones y después en el plenario esta norma. Entonces, eso es importante. Ahora, retrospectivamente en el tiempo, están haciendo una crítica porque su interés mayor no es la ley, su interés mayor es la ruptura institucional en el país, abreviarle el tiempo de mandato al hermano Luis Arce, al hermano David Choquehuanca. Y fíjate tú, concluyo con esto, Ramiro, circulaba el otro día una convocatoria del CONADE en su versión Cochabamba, donde señalaban y decían que el día jueves, si mal no recuerdo, iban a realizar un cabildo. No sé si han tenido éxito porque vienen de fracaso en sus convocatorias, porque el modelo de violencia, de inestabilidad y de choque permanente en las calles, de paros, de manifestaciones, de paralizar el país, ese modelo la gente lo está rechazando con su ausencia, Ramiro, con su ausencia. Decía el comité, el CONADE, en su versión Cochabamba, que convocaban a este cabildo con cuatro finalidades. Primero, sí, la ley 1386, pero fíjate después, reforma al Tribunal Supremo Electoral, enjuiciamiento para los responsables del fraude electoral del año 2019 y desobediencia civil al Poder Judicial manipulado. Fíjate tú cuáles son en realidad los elementos que ellos están persiguiendo. Desobediencia civil al Poder Judicial. Lo que quieren hacer es darle una extensión, una continuidad a algo que ya desde hace un tiempo atrás ellos han instalado en el país, una desobediencia crónica a nuestra Constitución política del Estado, a las normas, a la estructura jurídica del país. Tú recuerdas cuando el señor Murillo decía, pueden aprobar las leyes que quieren en la Asamblea Legislativa, pero yo no voy a obedecer ninguna de ellas. Este rechazo y esta desobediencia crónica a la norma, a la Constitución política del Estado, a las leyes, es lo que los caracteriza y está en esencia en este planteamiento que hace
el CONADE en Cochabamba. Caminan hacia una nueva ruptura. Lo intentan, Ramiro. No significa que este vacío de adhesiones que han observado en el paro del Comité Cívico, de adhesiones sociales, de adhesiones de la gente, quiero decir, en el paro del Comité Cívico, estas escasas convocatorias que tienen en sus marchas, en su intento de articular a algunos sectores gremiales que silenciosamente desde los municipios, en La Paz lo hemos podido observar esto claramente, intentan articular una protesta contra el gobierno para después salir en una conferencia de prensa y hablar de tranquilidad, de ponernos a trabajar de una vez. Esa doble cara con la cual algunas autoridades se manejan en el día a día, Ramiro, lo que busca es poder extinguir todas las responsabilidades penales, judiciales que ellos tienen por su participación en la gesta en los hechos de noviembre de 2019, en la instalación del golpe de Estado y en la implementación y permanencia de un gobierno de facto. Ahí varios fueron autoridades, tienen sus responsabilidades por todo aquello y lo que están tratando es de generar una ruptura para lograr tener esa impunidad. Casi como obligarnos a decir, señores, les planteamos negociadamente en la mesa paz por impunidad, paz por impunidad. Y esto es lo que, empezando del presidente Luis Arce, del vicepresidente, de la dirigencia del movimiento al socialismo, de los líderes sociales de todo el país y por el honor mismo de nuestros hermanos y hermanas que se vieron tremendamente afectados en Sacaba, en Sencata, pues no puede instalarse en Bolivia la impunidad como un mecanismo negociado para conseguir la paz en el país, Ramiro. Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que tú haces, pero no sé si tú estás de acuerdo, pienso que hay algo más. Puede ser que ellos busquen la impunidad frente a tantos hechos que se han denunciado, el no pago de impuestos por parte del señor Camacho, por ejemplo, evasión de impuestos, los hechos que se han cometido claramente antes del golpe, en el golpe y durante la dictadura de la señora Áñez. Han habido muchísimos atropellos a la ciudadanía boliviana, pero todo esto es motivado, no sé si te parece, por un interés mucho mayor, un interés, y lo dijeron, un interés de volver al Estado plurinacional de Bolivia, a la otrora República de Bolivia, con todas las ventajas y beneficios que ésta daba, porque finalmente estaba adecuada en la forma de elecciones. Por ejemplo, no votaba el pueblo boliviano, votaban quienes tenían un 20, 15, 14, 5% para ser finalmente presidente, como Jaime Paz Zamora, que siendo el tercer lugar viene a ser el presidente gracias a sus famosos pactos de unidad. Hay un interés superior de no aceptar que la clase campesina, clase empobrecida y media se gobierne en un país. No es aceptable que en un indígena haya hecho tantos cambios. No es aceptable ahora que un partido como es el Movimiento al Socialismo y un gobierno popular esté dando el ejemplo a América Latina y al mundo de un resurgimiento de la economía. Es que no es aceptable para ellos que existan este tipo de gobiernos. No es aceptable que una señora chola de pollera que antes estaba a su servicio ahora tenga los mismos beneficios que ellos consideran que no es posible. Es decir, hay un entendimiento de que el patrón debe seguir siendo eternamente el patrón y con todos los beneficios, y los indios campesinos, el resto deben ser a los que nos deben gobernar. Esto terminó por suerte hace 14 años, pero no lo aceptan, pero no aceptan un Estado libre, soberano, con su propia característica. Y ahí tenemos, no sé si tú coincides, y por ahí me haces un análisis mucho más profundo, Jorge, de intereses mucho más allá en la geopolítica mundial de intereses capitalistas, Jorge. Ramiro, el golpe de Estado no solamente fue una cuestión contra
contra Evo Morales, contra Álvaro García. No, el golpe de Estado fue contra el Estado plurinacional y lo que esto significaba. Y el Estado plurinacional son estos elementos que tú has mencionado, entre muchos otros también. El Estado plurinacional fue la finalización de la exclusión social, pero sobre todo de una sociedad que se podía clasificar entre ciudadanos privilegiados de primera, los sectores dominantes de nuestra sociedad, los sectores blancoides, como se llama y se conoce también, y aquellos otros sectores compuestos por las capas populares de nuestro país, donde están nuestros campesinos, los sectores originarios, los sectores indígenas, pero también nuestros obreros, nuestros comerciantes, nuestros sectores fabriles, nuestros gremialistas, todos aquellos sectores que participaban silenciosamente de la economía en una situación de servidumbre, de servicio únicamente, sin expectativas y sin posibilidades de llegar a ocupar algunas opciones importantes en lo que significa la construcción de nuestra sociedad. Estaban marginados, estaban, como te digo, en situación de servidumbre. Por eso te decía, el regreso a ese Estado neoliberal, al Estado de la vieja partidocracia, no significa otra cosa que volver a establecer estos privilegios de un sector de la sociedad boliviana, de un sector que construye, te lo graficaba de esa manera, que construye sus propias universidades, sus propias unidades educativas, sus propios barrios privados para poder vivir ahí alejados o protegidos de lo que ellos consideran una sociedad que los contamina. Esta es la esencia del racismo en nuestro país, que es un problema, Ramiro, irresuelto desde hace centenas de años. Es un problema irresuelto desde 1825 y cíclicamente, de forma circular, de manera permanente, cada cierto tiempo, intentan restablecer esta sociedad. Fíjate tú, Ramiro, que cuando el año pasado, cuando estábamos en el proceso electoral, habían y existían esfuerzos denodados, esfuerzos enormes de parte de sectores de nuestra política y de gente que no vive y no radica en el país para tratar de restablecer en Bolivia la vieja constitución del año 94, que era una constitución reformada. Esa constitución, en realidad, la constitución del año 67, del año 69. Esa constitución excluyente, una constitución, Ramiro, que en los hechos reales no reconocía la plurinacionalidad, la diversidad de nuestro país. El Estado plurinacional había terminado, y terminó de hecho, pero hacia el 2019 estos grupos que articularon el golpe lo sentían en carne propia, que el Estado plurinacional había terminado con un conjunto de privilegios de orden social, porque ahora nuestras hermanas y hermanos podían acceder a aquellos lugares que les estaban vetados, que les estaban prohibidos. Pero también en lo económico, porque ahora las prioridades, por ejemplo, los sectores exportadores, eran cubrir los cupos de abastecimiento de lo local, no priorizar la exportación. Esa es una mirada claramente ya de qué Estado quieren unos y quieren otros, Ramiro. Y por supuesto también el hecho de que gente que viene de los sectores populares de nuestro país pudiese acceder a los viceministerios, a los ministerios, a la Cancillería, a los puestos diplomáticos, a los puestos de directores de empresas, que participen en la construcción del Estado, que ya no solamente sean llamados para organizar el evento, pero nunca para ser representantes de algo importante. Y el otro elemento por el cual necesitan rápidamente abreviar la estadía del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca, es porque nuevamente un gobierno popular, un gobierno sostenido por los movimientos sociales, por los indígenas de nuestro país, por los indios de nuestro país que ellos desprecian de forma permanente y constante. Ese gobierno nuevamente muestra
y le señala a la región, a los países de nuestra región y al mundo entero, que es posible recuperar la economía, que es posible reactivar la economía, que es posible tener un Estado fuerte a partir del cual haya una inversión para que los bolivianos, sus ciudadanos, empiecen a observar cómo la economía se va dinamizando. No tenemos una inflación crítica, Ramiro, como tienen otros países, y vamos recuperando nuestras tasas, mejorando, quiero decir, nuestras tasas de empleo. Hemos pasado del 11,6% al 6,5% en la disminución gradual de la tasa de desempleo, pero esto no lo van a querer reconocer. Las exportaciones han mejorado, las importaciones tienen un monto menor, esto significa que el modelo con sustitución de importaciones funciona, Ramiro, funciona. Y nuevamente lo estamos empezando a experimentar los bolivianos en nuestras actividades cotidianas, en la venta de alimentos, en la actividad gastronómica, en la pequeña economía que tiene una hermana o un hermano boliviano con algún puesto menor de comercio, de comidas, de transporte. Están reactivando sus economías. La reactivación se ve, por ejemplo, Ramiro, en la misma frecuencia y en la cantidad de taxis que tienes tú circulando por las ciudades. Hay una reactivación de la economía en lo pequeño y también en las economías mayores, como en nuestras empresas públicas. Ahora se va a pagar el bono Juancito Pinto y ahí vamos a poder conocer cuánto aporta cada una de nuestras empresas públicas al bono Juancito Pinto, que se requerirán ahí algo más de 400 millones de bolivianos. Entonces existe una reactivación de la economía, existe un modelo de democracia que fue recuperado, que les arrebató a quienes produjeron la dictadura, el golpe de Estado, y se les arrebató, Ramiro, por la vía de la contundencia democrática, del voto de los ciudadanos. La contundencia de las urnas para recuperar nuestra democracia, sin lastimar a nadie, sin matar a nadie como ellos hicieron, sin herir y sin encarcelar a la gente. Entonces es un modelo distinto, es un modelo de democracia popular que se resisten a aceptar que funciona, Ramiro, que funciona. Y por supuesto, en un país diverso, la base social de nuestra democracia inexorablemente se tiene que ampliar, se tiene que extender y tienen que ser más y más y más bolivianos y bolivianas los que participen para garantizarnos, entre otras formas, una manera y una estrategia de que no nos vuelva a suceder, de que unos cuantos se reúnen un día y toman la decisión de generar una ruptura del orden constitucional, quebrar nuestra democracia. Y ahora fíjate tú cómo hacen sus esfuerzos para presentarse con rostro democrático. Ahora señalan y dicen que acabamos de celebrar el 10 de octubre 39 años de democracia. Eso no es real, porque el año 2020 fue un año del gobierno de facto. Lo que estamos celebrando es el primer año de la recuperación nuevamente de la democracia, de esa interrupción del sistema democrático, de la forma democrática de gobierno, de la secuencia constitucional que un grupo de hombres y mujeres encabezados con la señora Áñez, con los entes cívicos, con la gente de comunidad ciudadana y de otros estamentos e instituciones de nuestra sociedad, decidieron interrumpir, decidieron instalar un gobierno no constitucional en el país. Es un año de recuperación de la democracia, de recuperación, pero no tenemos 39 años ininterrumpidos de democracia, porque el año 38, si tú quieres, ellos ingresaron para quebrar el orden institucional. Esas narrativas las deslizan para que un tiempo después, unos meses después, podamos escuchar el argumento de decir, pero si ellos mismos dicen que son 39 años de democracia ininterrumpida. No, señor, no, Ramiro, no es así. Se interrumpió esta democracia en el año 37.
y el año 38 transcurrió no como un evento democrático, sino como el funcionamiento de un gobierno de facto. Y hoy día estamos viviendo el primer aniversario de la recuperación de nuestra democracia, Ramiro. Hay que ser muy puntuales en esto, porque después estos son los argumentos que utilizan para decir, pero si el Tribunal Constitucional sacó un comunicado y ya con ello le dan validez constitucional al gobierno de la señora Áñez. Esto no ha ocurrido, esto no es así y hay que dejarlo siempre de manera clara, Ramiro. Y termino con este análisis que puedas hacer muy brevemente, Jorge. La derecha no está dormida. Y ahora la derecha, usando a comités cívicos y estos, sobre todo en el sector del oriente, el Comité Cívico Cruceño, sobre todo, ahora intentando introducirse en organizaciones populares, ¿no? Como nuestros hermanos gremialistas, que han sido siempre un sector popular, aunque sus dirigencias tienen sus propias características sometidas a un determinado partido político. Es decir, claramente, quienes manejaban, por ejemplo, en algunas alcaldías, caso Cochabamba, ahí los dirigentes han sido permanentemente manejados por algunos personajes de la política. Pero eso lo dejamos en punto aparte. El tema de los gremiales que intentan manifestar, manejan a algún sector de los mineros que intentan y finalmente termina, por lo menos hasta ahora, en un fracaso. Van a seguir ellos, pero hasta ahora han fracasado. ¿Por qué será, Jorge, un poco para puntualizar tu análisis? Los sectores de la derecha, Ramiro, sin lugar a dudas, está claro que no logran generar adhesiones naturales a sus proyectos, que son proyectos violentos, como te decía, y que no logran sumar tampoco capacidades movilizadoras verdaderamente importantes, pero democráticas. Ellos tienen las expectativas, tú lo escuchabas al gobernador de Santa Cruz, las expectativas de que van a avanzar hacia el segundo round, de que nos encontramos, decía, nuevamente en las rotondas, pero las convocatorias no son importantes. Es muy complejo poder reeditar lo que lograron el año 2019, porque eso tiene una cantidad de factores que para explicarlo requerimos un poco de tiempo, pero que hoy en día esas condiciones para aglutinar gente como en ese momento no están dadas, pero fundamentalmente porque es un proyecto violento. Es un proyecto que que requiere invertir una cantidad de tiempo en situación de conflicto y ahí la gente pierde plata, requiere gastar sus ahorros, pierde tiempo y por supuesto se genera un daño económico. Entonces, el proyecto autoritario y el proyecto de conflicto del modelo cívico institucional que propone el gobernador y el Comité Cívico Pro Santa Cruz no tiene posibilidades de poderse accionar. Entonces, ¿cuál es el cambio? Cuando digo no tiene posibilidades, quiero decir no tiene posibilidades inmediatas. Habrá que mirar siempre a futuro cómo se van generando los contextos políticos. Pero hoy en día, ante esta imposibilidad electoral, ante esta imposibilidad de generar adhesiones a su proyecto autoritario y de conflicto, el camino que eligen es poder dividir el movimiento popular. Están en ello. Y para eso infiltran gente, para eso toman contacto con las organizaciones sociales, en este caso los gremiales, instalándoles un discurso de miedo y de temor para que puedan movilizarse. Fíjate tú que no es casual que en la convocatoria del paro cívico habían señalado y habían dicho, primero que era un paro cívico y al día siguiente ante el fracaso, en realidad dijeron que ellos habían apoyado los pedidos y los reclamos de los sectores gremiales, de los sectores mineros, porque añoran, Ramiro, el poder encontrar un país movilizado contra el gobierno, contra el bloque popular, y un país movilizado a partir de las mismas organizaciones sociales. Entonces esa añoranza se extiende también a un imaginario de división de los movimientos sociales y populares.
Hay que debilitar, esta es la estrategia de la derecha, hay que debilitar al movimiento social y popular, hay que quebrar sus organizaciones sociales, hay que cooptar a algunos dirigentes, en este caso de los gremiales, de sectores mineros o de sectores del transporte, para poderle generar un daño estructural, irreversible al movimiento popular. Hoy en día son los gremiales. El día de mañana pueden ser sectores mineros, pueden ser sectores del transporte, pueden ser sectores fabriles, pueden ser sectores asalariados. No interesa. No importa exactamente qué sector social. Lo importante es poder quebrar al movimiento y a las organizaciones sociales. Están intentando poder instalar una fractura en el movimiento indígena campesino, propiciando aquella marcha y también estableciendo acercamientos con ellos para intentar cooptar dirigencias descontentas, dirigencias molestas que también siempre existen, pero básicamente dividir, Ramiro. Hay un pensamiento interesante que expresa esta realidad y se plantea en estos términos. Quienes hace décadas en nuestro país dominaban, estaban absolutamente unidos y los que resistían efectuaban esa resistencia completamente también divididos. Hoy en día, los que dominaban se encuentran divididos y los que resistían están estructurados en unidad, en un bloque social y popular. Y esto es lo fundamental. Esta es en la perspectiva política de proyectos políticos hegemónicos y de construcciones de nuevas hegemonías de sentido común, Ramiro. Esto es lo que verdaderamente hay que observar. La unidad del movimiento popular en Bolivia ha permitido, primero, recuperar la democracia de manos del gobierno de facto de la señora Áñez y sus acompañantes. La unidad del movimiento popular, Ramiro, también ha permitido estabilizar el país en lo social, darle tranquilidad social a Bolivia para que se pueda ir reactivando la economía, las unidades productivas de cada uno de los bolivianos. Pequeños espacios productivos y de economías muy pequeñas, pero que nos ayudan a poder generar nuestros ingresos del día a día y espacios mayores también de la economía, Ramiro. El modelo que el proyecto social y popular le propone al país es un modelo de tener una estabilidad social, una tranquilidad social, Ramiro, para que cada uno pueda asistir de mejor forma a su fuente laboral, a reactivar su unidad productiva y así poder pagar sus créditos, sus deudas, poder tener un mejor ingreso. Para lograr esto se requiere estabilidad social. ¿Dónde quieren afectar entonces ellos el modelo ahora? En la estabilidad social. Generar una fuerte inestabilidad social significa a su vez hacer un daño central, estructural, en la esencia mismo del modelo económico, porque como cualquier país, para crecer se necesita tranquilidad social en el país y por ello están tratando de movilizar, de afectar la tranquilidad de los bolivianos. El señor del CONADE de La Paz decía hace unos días atrás de que los empresarios tendrán que tomar una decisión, tendrán que comprometerse con Bolivia, señalaba él, ese es un compromiso con el conflicto y con la inestabilidad, y que van a tener que entonces adaptarse a este tiempo que viene de conflicto, de marchas, de paros y de incomodidades porque están luchando por un objetivo mayor. Esto en realidad lo que quiere Ramiro es poder evitar el éxito económico porque ese éxito económico está asociado a un partido político, el Movimiento al Socialismo, a una dirigencia social que es enorme y que está extendida por todo nuestro país y a las organizaciones sociales. Esto es, de nuevo,
el rechazo a que estos indios a los que se ha despreciado históricamente, a que estos campesinos de los cuales se hace presentaciones animalizadas ante nuestra sociedad y que transitan esas presentaciones animalizadas por las redes sociales, este partido de indios, de animales, como ellos los llaman con insultos y con esos adjetivos que utilizan, este partido de cholas, este partido de socialistas, este partido de sindicalistas, este partido de la gente popular, le muestra otra vez al mundo, a nuestra región, a los mismos bolivianos, que es posible poder conducir el país con crecimiento, con tranquilidad, con libertad, con democracia y con justicia, Ramiro, porque ese es un elemento esencial, con justicia para todos aquellos que tuvieron la osadía de quebrar la institucionalidad de Bolivia. El bloque popular tan diverso y siempre tan insultado le está mostrando a Bolivia, al país, a la región y al mundo que existen otras formas de administrar la economía, otras formas de generar tranquilidad para forjarnos una mejor sociedad, un mejor futuro, una mejor economía y una mejor calidad de vida. Es muy complejo todo esto, Ramiro, porque esta derecha radical, que son unos cuantos, no es la sociedad boliviana en su conjunto, porque esa sociedad, fíjate tú, que no participa con ellos en sus marchas y en sus deseos de inestabilidad política y social, no los acompaña. Es un conjunto radical, extremo, pequeño, donde están las dirigencias cívicas, los partidos políticos de la oposición, que no comprenden que los bolivianos lo que quieren es estabilidad, es tranquilidad, y son ofertas o propuestas o programas o visiones políticas electorales para que ellos decidan en tranquilidad y en paz y opten finalmente a quién darle su confianza. Como no estructuran esto, van por el camino de la violencia